Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Estamos nuevamente hablando de audio y ahora vamos a hablar de un tema que a veces pasamos por alto y que, bueno, no le damos mucha importancia o directamente a veces no lo conocemos. Para ejemplificarlo un poco te traje algo. Mira, rosca para un driver o un motor de agudos. Y esto, bueno, suele tener diferentes nombres, cada uno le pone el que quiere, pero a veces lo que menos le llamamos cuando vamos a comprar o cuando necesitamos alguno es llamarle la guía de onda, la guía de onda de agudos. Y tiene muchas características propias que difunden el sonido, las ondas, las dispersan de diferentes maneras y según el fabricante del bafle, lo diseña como para una determinada característica y ese bafle ya tiene una determinada característica. Ahora, dentro de la guía de ondas, vamos a hablar de lo que es el ángulo de dispersión. El ángulo de dispersión es, como vos ves acá, esto es algo triangular, acá tenemos un ángulo y esto está destinado a abrir el abanico de lo que es la difusión o la refracción de los agudos. En general, lo que es habitual cuando tenemos un bafle de frente, el woofer, el driver, una característica o una medida bastante usada es darle un ángulo de dispersión que tenga 60 grados a lo ancho y 40 a lo alto. Es decir, que 40 tenemos 20 para arriba, 20 para abajo, 60 tenemos 30 para el lado derecho e izquierdo. Y eso, bueno, es por supuesto el ángulo en que vamos a estar difundiendo, vamos a estar refractando los agudos. ¿Y para qué nos sirve conocerlo? ¿Y en qué se diferencia un bafle de otro? Bueno, sirve conocerlo porque nosotros si tenemos un bafle, por ejemplo, vamos a verlo desde el lado de arriba, así forma de trapecio. Si nos vamos a guiar con los 60 grados que estábamos diciendo recién a lo ancho, más o menos vamos a tener un ángulo que vamos a tener así de dispersión, es decir, los agudos los vamos a mantener en ese triángulo. Ahora, por supuesto, no todos los baffles tienen la misma característica. ¿Qué pasa si tenemos un baffle que tenga mayor ángulo de dispersión? ¿Es mejor? Puede que sí, puede que no, depende para qué lo estemos usando. Si tenemos uno, por ejemplo, de 90 ángulos de dispersión, vamos a tener una apertura, por supuesto, mucho mayor. Pero ¿qué pasa? Mientras con el ángulo menor vamos a tener una llegada más larga a lo que es el límite audible. Es decir, que el área que estamos abarcando es más angosta. Por lo tanto, vamos a llegar más lejos en límite audible, siempre hablando con la misma potencia. Con un ángulo más grande vamos a hacer una apertura, por supuesto, más ancha, pero vamos a tener al límite audible una distancia menor con la misma potencia. Entonces, bueno, el ángulo menor se le llama un bafle largo o de llegada larga, mientras que a este bafle de ángulo más ancho lo solemos llamar un bafle corto, un bafle de tiro más corto. Siempre hablando con la misma potencia. ¿Y qué es mejor o peor? Bueno, no hay ni mejor ni peor dependiendo de las circunstancias en las que se estén utilizando. Por supuesto, si nuestra intención es llegar a una pista, por supuesto, larga, donde necesitamos que nos escuchen, sobre todo con los agudos, lejos, vamos a optar por un ángulo menor, con un ángulo de dispersión menor, por un bafle largo. En lo que pueden llegar a ser, por ejemplo, en salas de cine o en teatros, donde nosotros no tenemos un ancho muy grande que cubrir, pero sí necesitamos que nos escuchen desde lejos. Y mientras que si nosotros ponemos un solo bafle, por ejemplo, o si tenemos un auditorio que es corto y que lo estamos acomodando de tal manera, vamos a optar por un bafle más largo, más corto y para cubrir más ancho. ¿Se puede variar el ángulo de dispersión de nuestros baffles que ya vienen armados de fábrica? Que habíamos dicho que no todos vienen de la misma manera. Por ejemplo, hay difusores de onda como estos que a veces manejan un ángulo equivalente, es decir, un ángulo cuadrado. Tenemos el difusor que es así como este, viéndolo de frente.
viéndolo de frente acá, y tenemos que una difusión a veces que tenemos 40 por 40 o 45 por 45, en donde tenemos 45 grados a lo ancho y 45 a lo alto. Es decir, que tenemos una difusión cuadrada. Y influye lo que es el largo de la guía de onda, también influye en la difusión. Y bueno, en el mismo ejemplo que decíamos antes, un difusor de agudos más largo nos va a brindar un bafle más largo. ¿Por qué? Porque el ángulo en que vamos a estar dispersándose es menor. Y si nosotros optamos por un difusor de onda, un dispersor de onda que sea más ancho y más corto, vamos a tener una dispersión de un bafle y vamos a lograr un bafle más corto. ¿Se puede, decíamos, cambiar el tema del ángulo de dispersión de nuestros baffles? Siempre las cosas se pueden hacer, pero el tema es que salgan bien. Los baffles inyectados, por ejemplo, acá tenemos uno, no sé si se puede ver, pero tenemos acá arriba dos huequitos que suelen tener la mayoría de los fabricantes, porque muchos comparten el diseño del gabinete y bueno, con diferentes componentes, a veces los baffles son iguales. Eso es para poner una visera, que muchas veces se vende opcional, o en países de Europa a veces va con el baffle y cuando llega a otros países a veces se vende por separado. Pero la visera esa, que es un precio opcional, suele llegar a tener una utilidad muy grande para cuando queremos canalizar mejor los agudos. Si nosotros vemos el baffle, vamos a verlo de costado, el baffle acá sobre un trípode, esto está de costado, acá tenemos la manija, acá tenemos el cable. Cuando nosotros tenemos 40 grados, vamos a estar dispersando 20 grados para arriba y 20 grados para abajo. Bueno, correcto, como este baffle no lo podemos inclinar, porque en los trípodes no lo podemos inclinar, tenemos 20 grados para arriba que estamos perdiendo en potencia, es decir, estamos llegando en forma lineal, pero hay 20 grados que no estamos necesitando, que se están perdiendo en altura. ¿Y qué pasa al aire libre? Bueno, en aire libre, como suele pasar también con los bajos, el sonido se dispersa, en los agudos no es la excepción, y acá por supuesto tenemos perdido por perdido, sobre todo al aire libre. ¿Y se puede recuperar esto? Bueno, la visera justamente es como para que se pone acá, la visera se pone arriba, y lo que hace es canalizar la guía, el ángulo de dispersión en forma lineal, y por lo menos estamos logrando un techo en donde no estamos perdiendo 20 grados hacia arriba que no estamos utilizando. Es decir, estamos alargando el baffle y estamos con la misma potencia llegando más lejos. Con la misma potencia no vamos a sumar 20 grados para abajo porque tenemos 40, no se nos van a sumar 20 más. O sea, ya la onda de 20 grados del baffle, del difusor, ya está marcada. Pero estamos alargando de esta manera, es decir, que estamos reformando. Si no tenemos la visera, bueno, esto se puede hacer rebotar. Si tenemos un techo plano y tenemos un techo bajo, esto va a rebotar en algún momento y va a volver, y de alguna manera lo vamos a poder recuperar. Es decir, que la potencia que estamos aplicando en agudos relativamente la vamos a poder hacer rendir bien. Pero ¿qué pasa cuando tenemos el techo muy alto o tenemos el techo con características físicas que tiene curvaturas, tiene molduras, tiene diferentes accidentes de lo que es el armado arquitectónico del techo? La onda se nos destruye por completo, es decir, la estamos recibiendo rebotada pero dispersada, partida al medio, es decir que la parte que se va a ir hacia el techo realmente va a ser perdida. Y ni hablar con los techos altos o los techos curvos que son en chapa, donde aparte vibra y rebota mal, es decir que realmente podemos llegar a tener complicaciones en la sintonización de los agudos, ecualizar, todo lo que sean los agudos más altos, de los 8 o 10 kHz para arriba, realmente se nos va a hacer complicado. ¿Qué pasa si esto se puede inclinar? O a veces podemos colgar del techo. Si nosotros tenemos un techo, en general los baffles cuando se cuelgan con una inclinación, así un poco como para compensar lo que es el ángulo de dispersión de los agudos, cosa que podamos poner paralelo al techo y no perder lo que nos vaya para arriba y poder manejar con la misma potencia, poder utilizar el ángulo un poquito mejor inclinándolos.
que es un poco la funcionalidad que tenemos en los sistemas de colgado, en los arrays, es decir, cuando nosotros ponemos la torre con todos los arrays, así tenemos algunos inclinados y vamos armando. La curvatura que se va armando ya está pensado en el ángulo de dispersión que tienen, para que el ángulo que tiene cada uno de estos componentes no se canalicen mal y se puedan sumar. Es decir, puedan sumarse sin cancelarse. Vamos a ver con negro algo acá, pero si nosotros a cada componente de este le hacemos un ángulo muy abierto, acá ya no se entiende nada, te lo hago de nuevo. La parte roja sería la que está bien, pero si nosotros decíamos, le hacemos a cada uno de estos un ángulo muy abierto, ¿qué pasa? Con el baffle de al lado se van a pisar y va a haber cancelaciones, es decir, va a haber zonas donde van a estar emitiendo dos parlantes, es decir, que vamos a tener un problema. Acá ya se complica mucho más porque estamos sumando baffles y necesitamos el ángulo de dispersión de los agudos, por supuesto, súper exacto, que los fabricantes en general, bueno, ya lo tienen delimitado y lo tienen totalmente estudiado. Tenemos que tener mucha atención cuando los arrays o estamos sumando baffles, que nuestro ángulo de dispersión sea el correcto con el que estamos colgando, con el que le estamos dando al gabinete cuando estamos apoyando uno arriba de otro. Pero bueno, eso es un tema ya hiper complejo que no conviene que entremos, que después nos podemos explicar, pero que los fabricantes ya decidieron estudiarlo por nosotros y nos dan las cosas terminadas y estudiadas. Bueno, ángulo de dispersión, entonces, como para que evalúes tus baffles y en los próximos sonidos para armar se pueda escuchar un poco mejor. Nos vemos la próxima. Chao.